Buenas noches, compañeros y compañeras y profesor. En el video de hoy voy a hablar sobre los medios de extinción de obligaciones tributarias en Costa Rica. Voy a empezar con una serie de preguntas y sus debidas respuestas. La primera pregunta sería explicar los 5 medios de extinción de la obligación tributaria. Los 5 medios son el pago, la compensación, la confusión, la condonación, la prescripción. Esos son los 5 medios de extinción en Costa Rica. Ahora, voy a explicar uno por uno. El pago. El pago, como su nombre lo dice, es el medio de extinción ideal y el primero de toda la lista. ¿Por qué? Ya que cuando se crea una obligación tributaria, el legislador o el Estado pretende percibir los ingresos de forma que pueda solventar las necesidades para las cuales fueron creados esos tributos. Entonces, por eso el pago siempre es el medio de extinción ideal. Ahora, las personas que están obligados al pago son aquellos contribuyentes o responsables que se hayan asignado por ley en su hecho generador, es decir, los que hayan adquirido esta deuda tributaria. Cuando este pago se hace en exceso, el contribuyente puede solicitar una compensación o una devolución, que sería la siguiente forma de extinción o medio de extinción. La compensación es el medio de extinción donde el contribuyente o responsable cuenta con saldos a favor y busca que estos sean compensados a otras cargas tributarias que tenga el contribuyente, ya sea por exceso de pago o por devoluciones hechas por la ley. ¿Ok? Hay estas dos formas de recibir la compensación. Ahora, la confusión es el tercer punto importante. Este medio de extinción es cuando se da cuando el sujeto activo también toma el papel de sujeto pasivo. Es decir, el sujeto activo, la administración tributaria o Ministerio de Hacienda, no puede deberse dinero a sí misma. ¿Ok? Esto pasa cuando, por ejemplo, lo mencionaban en las lecturas, cuando alguien muere y le cede sus derechos o sus terrenos, por ejemplo, a la municipalidad, entonces la municipalidad ya no puede deberse a sí misma los impuestos que pagaba ese terreno, porque pasa a ser nombre de esta persona. Entonces, de esta forma ya hay una confusión, porque el sujeto activo también ahora es el sujeto pasivo, que sería la municipalidad. Ahora, la condonación es el cuarto medio de extinción o remisión, también conocido. Se puede definir como el perdón de una obligación tributaria, y esto solo se puede dar por medio de la ley. En los últimos meses tenemos un claro ejemplo de este medio de extinción de condonación por lo que vimos de la condonación de marchamos en Costa Rica, que fue la ley que pasó para condonar marchamos atrasados y que todos los dueños de vehículos que tuvieran marchamos vencidos de muchos años para atrás pues pudieran ponerse al día. Esto fue un claro ejemplo de la condonación. También tenemos lo que es la prescripción. Después de 4 años, la obligación tributaria prescribe para todos aquellos deudores, únicamente para todos aquellos deudores que estén inscritos en la administración tributaria. Si el deudor no está inscrito en la administración tributaria, esta prescripción se extiende hasta 10 años. ¿Ok? Ahora, en la segunda pregunta, nos dice explicar la diferencia entre condonación y exoneración. La diferencia principal entre la exoneración y la condonación es muy sencilla. En el caso de la exoneración se da de forma anticipada, es decir, antes de que se produzca la obligación tributaria. En cambio, la condonación se da ya cuando la obligación tributaria existe, y ambas se deben dar igual por medio de la ley. ¿Ok? Como lo mencioné anteriormente, la condonación se dio cuando ya estaban pendientes los marchamos, por decirlo así. Ya habían vencido estos marchamos. Se da la condonación, se da este perdón y pueden cancelar para ponerse al día. En cambio, la exoneración hubiese sido si no hubiese vencido el marchamo y se le dice a las personas no lo tienen que pagar.
Estas serían como un claro ejemplo de esta diferencia. Luego nos preguntan, ¿cómo se diferencia la subrogación con respecto a la compensación? La subrogación se puede dar en diferentes formas. Por ejemplo, cuando la subrogación de acreedor es cuando otra entidad asume los derechos de acreedor de la deuda o cobrador, y el deudor y la de deudor es cuando las obligaciones de pago son asumidas por otra persona que no fue el deudor principal en su momento, el que adquirió la deuda tributaria. En cambio, la compensación es cuando se hacen pagos en exceso y se obtienen saldos a favor, y estos se aplican a otras cargas tributarias. En la cuarta pregunta nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre la interrupción y la suspensión en la prescripción? Ok, la interrupción se da cuando hay una interacción entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la relación jurídica. La consecuencia de la interrupción es que el conteo vuelve a cero. Ahora, es decir, que la prescripción se da en 4 años, como había mencionado anteriormente, si está inscrito la persona. Si esta interacción se da después de 2 años que pasaron, que venció la deuda, pasan 2 años y el conteo de años vuelve a empezar desde cero. Ok, si se da después de 2 años, pues el conteo empieza desde cero y vuelve a correr cero hasta los 4 años. Esta interacción, por ejemplo, se da cuando el sujeto pasivo le hace frente a su deuda y hace la cancelación de las irregularidades. En cambio, la suspensión se da cuando entra en interacción el Ministerio Público por un posible delito tributario. En estos casos, la prescripción se suspende mientras se hacen las investigaciones necesarias para comprobar o negar el delito tributario. En la pregunta 5 nos dicen, ¿la dación de pago se puede aplicar en nuestro sistema tributario? La respuesta es sí. Sí, la dación de pago se puede dar en el sistema tributario de Costa Rica, pero el bien que se dará como dación de pago debe cubrir todos los gastos pendientes, tanto como intereses y la deuda en sí que se tenía. Aparte, esta dación debe ser aceptada por el acreedor y no es una imposición, no es como que yo llegue y diga, yo voy a dar este bien como parte del pago, como una dación de pago, y tienen que aceptarlo. No, tiene que ser aceptado por el acreedor. Si no es aceptado, pues no se puede, no se da la dación. En la pregunta 7 nos dicen, ¿la condonación puede aplicarse por cualquier administración tributaria? Sí, la condonación, como lo vimos anteriormente, es el perdón de una obligación tributaria y puede ser aplicada por cualquier administración tributaria, ya sea por el Ministerio de Hacienda o hasta por las municipalidades en algunos casos, siempre y cuando en todos estos casos sea amparado por la ley. Como lo dijimos, estas condonaciones solo pueden ser dadas por medio de la ley. Entonces, si existe una ley que le permita a una municipalidad condonar ciertas deudas, pues lo pueden hacer. Si el Ministerio de Hacienda lo hace, pues, y una ley lo ampara, pues lo pueden hacer también. En la pregunta 8 nos dicen, ¿el contribuyente puede aplicar la compensación de oficio cuando tiene saldos a favor? Ok, la compensación de oficio se da cuando el contribuyente hace un pago en exceso y este no se encuentra al día. En este caso, la administración se compensa de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que se cobra todo el monto adeudado y devuelve el remanente en caso de que así sea. Por lo tanto, en base a la pregunta que nos hacen, si se tiene saldos a favor, el contribuyente aplica para la compensación de oficio. Si tiene saldos adeudados anteriormente, es decir, si no se encuentra al día, y la administración se va a compensar de oficio con el saldo a favor debido al exceso de pago o por las devoluciones de ley. Esto sería todo de mi parte para este video. Como lo mencioné anteriormente, esto es debido al tema de medidas de extinción de deudas tributarias en Costa Rica.
Espero que les funcione y muy buenas noches.